Bienvenido nuevamente a este entrenamiento de Motiva. Han pasado varias semanas desde que empezamos este viaje. De verdad que me alegra mucho verte por acá. Ya siento que nos conocemos, siento que de verdad hemos podido crear una conexión. A mí por lo menos me gusta mucho estar aquí compartiendo contigo. Espero que para este punto ya tú empieces a notar una diferencia en tu pensamiento, en esas acciones que tú haces, en esa forma de pensar. Y es que durante las últimas semanas he estado recibiendo muchos mensajes del grupo del test group. Tengo casi 100 personas probando el entrenamiento. No sé si tú seas parte del test group, no sé si eres parte de ya los estudiantes del programa, pero por las referencias que he tenido, de verdad que siento que el impacto ha sido bastante bueno. Creo que superó un poco mis expectativas. Honestamente, déjame decirte que me parece asombroso este proceso de recablear y todo lo que uno puede conseguir en la vida cuando empieza a enfocar esas acciones en la dirección que nosotros queremos. De verdad que me hace sentir muy feliz. Yo pasé particularmente por este proceso donde estás tú, donde empecé a absorber estas lecciones de mis mentores y pude recablear esto. De verdad que te puedo decir de todo corazón que hoy soy otra persona. Pero bueno, sin mucho preámbulo, el video del día de hoy lo llamé Los 7 hábitos de las personas altamente fracasadas. Es un título gracioso, algo diferente, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo poder aplicar el principio de inversión. ¿Cuál es esa forma que debemos utilizar para poder obtener las cosas que queremos? Puntualmente, quiero pasearte por el contenido. Vamos a hablar sobre el principio de inversión. Ya te lo he mencionado en algunos videos anteriores. Quiero que revisemos la parada óptima, un concepto interesante. ¿Cómo aplica todo esto los 4 pilares? ¿Y cuáles son esos 7 hábitos, pero de las personas? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso adelante. Mira, la base de este video son las enseñanzas del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. No sé si has escuchado eso, es del autor Stephen Covey. Te digo algo, es un libro muy, pero muy bueno, te lo recomiendo demasiado. Y no recuerdo dónde escuché esta frase, sabes que me encanta empezar con frases y traerlas, pero la frase decía, aprendo de todas las personas, incluso algunas personas me enseñan lo que no tengo que hacer. Y yo creo que esta es una forma de entender, si se quiere, y de poder aplicar este principio de inversión. Mira, allá afuera existen muchos libros que hablan sobre el éxito. Yo creo que es algo, ahorita el mercado está saturado sobre esto. Hay muchos expertos que te dicen que indirecta o indirectamente te van a hablar de este principio de inversión. Yo creo que esto es una herramienta práctica, pero clave que tienes que tener en tu cinturón. Ya hablamos de esto. Como sabes, también me gusta explicar todos con ejemplos y con historias. Entonces vamos a empezar con una persona muy importante y que es clave para esto. Hay un personaje de ficción que yo creo que, y me atrevería a decirte que representa en carne propia este principio. Me imagino que has escuchado su nombre, se llama Sherlock Holmes. Él es un detective privado, bueno, es de ciencia ficción, es el protagonista de una novela, esto empezó como un libro, una serie de libros, el autor se llama Arthur Dolly. Si mal no recuerdo, esto es de 1800, creo que como el 90-87. Si tú no sabes quién es Sherlock Holmes, es una persona que destaca por su inteligencia. Tiene una capacidad de observar todo, pero es una cosa increíble. Y el razonamiento que tiene para poder resolver sus casos difíciles, de verdad que yo creo que hay que aplaudirle eso. No sé si has visto sus películas, hay varias películas de él. De hecho, hay una que salió, creo que la hermana de Sherlock Holmes. Él usa este principio de inversión en casi todos los casos. Porque cuando él está investigando algo, mira, él lo que hace es que él va descartando cada una de las posibilidades. No, esta persona no puede ser, este no puede ser, todo para poder conseguir la verdad. Entonces, cuando él tiene una lista de sospechosos, él dice, mira, no puede ser el vecino porque el vecino estaba en el gimnasio en este momento. Este no puede ser por esto. Lo más probable es que seguro haya sido el abuelo, que era el único que estaba en la casa. ¿Sabes? Entonces, él utiliza esto como empezar a sacar esas opciones que no son correctas. Y algo que yo quiero que tú hagas es que uses esta habilidad. Entonces, te quiero comentar. ¿Tú quieres saber qué es lo que tienes que hacer en tu vida? Yo creo que eso es una pregunta de descubrimiento, una opción de verdad bastante amplia. No es fácil saber lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Ya tenemos el video del destino, eso nos dio, si se quiere, como una idea general. Todos tenemos, yo me atrevería a decir que tenemos corazonadas, pero nos da miedo poder seguir esas corazonadas porque no sabemos si van a funcionar. Y la mayoría de las personas yo creo que pasa su vida, vive completamente sin poder conseguir la respuesta a esta pregunta. El filósofo Séneca hablaba de esto y él decía, muy pocas personas viven realmente, muchas solamente dejan que el tiempo pase. Entonces, ¿cómo evitar que esto te suceda? ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, en parte yo creo que
Tienes que ser bueno o tienes que ser buena leyendo las señales, leyendo las pistas. Uno de los primeros pasos yo creo que es estar muy consciente, ser muy atento a lo que sea que esté pasando, pero obviamente eso no va a ser la respuesta a todo. Yo creo que cuando entras en este modo solamente tienes como una parte pequeña de la información, pero no tienes el todo. El segundo paso es tomar decisiones difíciles porque no vas a tener el 100% de la información. Entonces, esto es lo que se conoce como el principio de parada óptima. Te voy a explicar sobre esto. Hay un científico que se llama Thomas Ferguson, fue la persona que descubrió este principio de parada óptima. Este principio básicamente lo que hace es elegir un momento determinado en el tiempo para poder realizar alguna acción particular con el fin de maximizar la recompensa esperada o minimizar al menos ese costo esperado, esa parte que voy a tener que entregar. No quiero ni siquiera mostrarte la fórmula matemática porque te vas a dormir en el video, pero hablando ya como con palabras sencillas y trayendo esto con ejemplos. Esto básicamente significa que tú y yo tenemos que tener un balance en nuestra racionalidad. Tú no puedes investigar todo antes de tomar una decisión. Va a ser imposible porque se te va a ir la vida analizando cosas y es muy posible que te puedas paralizar. Esto se conoce como la parálisis por el sobreanálisis, si mal no recuerdo. Bueno, yo me imagino que a ti te ha pasado en algún punto alguna situación como esta, donde tienes que tomar, por ejemplo, una decisión que es difícil o tienes que tomar, por ejemplo, una decisión importante, analizas todo, empiezas a darle vueltas a la situación, lo ves por este lado, pero si hago esto, y cuando vienes a ver se te fueron días, se te fueron semanas, se te fueron incluso años, y llega un punto en el que todavía no has hecho nada, lo único que hiciste fue pensar, 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 pero tampoco obviamente puedes tomar como la forma opuesta y simplemente lanzarte. Yo creo que eso sería tomar decisiones o empezar a hacer las cosas sin tener absolutamente nada de información. Si tú quieres aprender más de este concepto, te recomiendo y te voy a dejar como tarea que trates de buscar en internet algunas páginas sobre esto de parada óptima. Existen muchísimos artículos científicos con esta información. De hecho, en Wikipedia puedes conseguir también la info sobre el autor. Pero bueno, como sabes, yo creo que trato de hacer estos videos cortos y mi trabajo aquí es tratar de ser tu guía. Pero tú tienes que recorrer el camino. Yo me encargo solamente de apuntarte y decirte por dónde creo que puede ir la cosa. Si tú empiezas a entender esta herramienta, yo creo que tú vas a empezar a poder tener muchas respuestas a distintas preguntas, como por ejemplo, ¿qué dieta debo hacer? ¿Cómo puedo ganar más dinero? ¿Con quién debo salir? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Cómo puedo ser completamente feliz? Y si tú unes esta parte de parada óptima con el concepto de inversión y aplicando la lógica, yo creo que tú puedes llegar a un punto en el que empieces a formular preguntas como esta. ¿Cómo podría tener una mala salud a través del tiempo, por ejemplo? ¿Cómo podría perder todo mi dinero y todos mis ahorros? ¿Cómo puedo tener, por ejemplo, una relación horrible que sea muy tóxica con una persona? ¿Qué debo hacer para asegurar que mi matrimonio termine en un divorcio? Y claro, obviamente parecen preguntas negativas, pero no quiero que te quedes aquí. Lo que quiero es que busques la clave que te va a poder llevar a ese lugar donde tú no quieres estar. Y obviamente, cuando entiendas cuáles son esas acciones, tienes que evitarlas completamente. Vamos a hablar, por ejemplo, del pilar de la salud. Vamos a imaginar que tu objetivo es, ok, bueno, ¿cómo puedo tener un cuerpo sano? Entonces te vas a preguntar, ¿qué puedo hacer para que empeore mi salud? Y yo creo que aquí la respuesta es obvia, o sea, tienes que comer mal, 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 mal. Tienes que comer en McDonald's todos los días o tienes que comer comida procesada, comida rápida al menos 2 veces al día. Había un documental que vi hace muchos años, creo que fue en Discovery Channel, no recuerdo en dónde, de esas personas que están obesas, pero que son súper, súper obesas, que de hecho ni siquiera se pueden levantar de la cama. En este programa mostraron una persona que te digo, no sé, tenía como 100, 150 kilos de sobrepeso, no se podía ni siquiera bañar sola, tenían que bañarlos acostados. Creo que, no sé, se levantaban solamente para ir al médico. Y tú ves que cuando estas personas comían, lo que hacían era comer mucha comida procesada, mucha comida grasosa, y claro, estos ejemplos son completamente extremos. Yo creo que esto se ve más en países, bueno, como en Estados Unidos, en países tal vez desarrollados, por decirlo de alguna forma, pero bueno, independientemente. Lo que quiero que entiendas es que analizando el resultado de lo que tú no quieres, puedes llegar a la conclusión de las cosas que tienes que evitar. Y con este tema de la salud, yo creo que te lo he mencionado demasiado. Si tú tienes un problema, una de las cosas que tú tienes que hacer es empezar a hacer cambios graduales, poco a poco.
que sean una estrategia evolutiva estable, que tú los puedas mantener a través del tiempo. Yo siempre que escucho a las personas que se quejan con el pilar de la salud, a veces estas personas deciden, por ejemplo, no sé, empezar una dieta y de un día para otro hacen un cambio, pero tan extremo en su alimentación. Y la cosa es que el cerebro no te va a permitir hacer esos cambios. Si tú lo has intentado y no te resultó alguna vez, tal vez fue porque fuiste una persona excesivamente extrema, hiciste un cambio muy grande. Si hablamos de otro pilar, por ejemplo, no sé, del dinero. Bueno, tenemos a Charlie Munger, él es socio de Warren Buffett, como tú sabes, él nos dijo, antes de ver qué tienes que hacer para poder ser exitoso, pregúntate qué es lo que no tienes que hacer para ser exitoso. Entonces, nuevamente, aquí estamos viendo en otra persona el mismo enfoque de inversión. ¿Qué es lo que no tengo que hacer para no estar en ese lugar? ¿Tú quieres saber cómo ser pobre? Yo te digo algo y te tengo la solución. Mira, tú tienes que ser flojo, tienes que ser floja, tienes que ser perezoso, tienes que querer todo de forma rápida, tienes que ser poco confiable. Y cuando hablo de ser poco confiable, no me refiero solamente al tipo de relación que tú tienes con otras personas. Aquí también influyen mucho los compromisos que tú hagas contigo mismo. Porque esas cosas que te dices a ti mismo que vas a cumplir y que empiezas, por ejemplo, la primera semana, y la segunda semana ya bajó, por ejemplo, un 10% tu esfuerzo. Llegó la tercera semana y estás apenas haciendo la mitad de lo que dijiste que ibas a hacer en la primera. La cuarta semana llegó un punto donde te rendiste y no seguiste continuando haciendo lo que tú dijiste que ibas a hacer. Porque tu mente pensó cosas como es muy difícil, yo no puedo seguir con esta dieta, no puedo hacer este trabajo. Eso para mí es ser errático. Eso es que tu mente quiere una cosa, pero tus acciones diarias están orientadas a otra cosa completamente diferente. Y en tu caso yo podría decir que ese no es tu problema, porque si tú estás viendo este video, tú eres una persona que está comprometida. Pero te quiero preguntar, y vamos a valorar ese compromiso. ¿Qué tan fuerte ha sido tu compromiso con este entrenamiento? Porque el acuerdo inicial cuando tú y yo empezamos fue que íbamos a hacer 69 días de entrenamiento. Hoy estamos en el día número 56 y te quiero preguntar, y dime la verdad, ¿hace cuántos días te inscribiste en el programa? Si te inscribiste hace 3 meses, eso quiere decir que fue hace 90 días. Hoy estás viendo el video número 56. Eso quiere decir que duraste 34 días sin mantener tu compromiso. Quiero de verdad que saques la cuenta y quiero que me dejes tus comentarios en el panel de discusiones para poder conocer esto. Porque si te inscribiste hace 60 días, por ejemplo, hoy estás viendo el video número 56, eso quiere decir que solamente has faltado 4 veces a tu compromiso y yo creo que eso se entiende porque a veces nos pasan cosas, somos humanos. Pero el no comprometerse con las cosas que tú quieres y lo que debes hacer es la razón número uno por que las personas no consiguen lo que quieren. Porque por un lado piensas, quiero dinero, necesito dinero, y tu compromiso puede ser, no sé, voy a empezar a ahorrar 10% de mis ingresos. Y yo te digo que si tú hubieses hecho esto desde que empezaste a trabajar el primer día, hoy tú serías una persona que tiene una estabilidad financiera y estarías muy tranquilo, muy tranquila. La mayoría de las personas hoy en día ahorra poco o no ahorra nada. Y yo creo que solamente es cuando están en problemas financieros es que se despierta estas ganas de decir, ahora sí necesito arreglar mis finanzas y eso es ser poco confiable. Eso me dice que no estás comprometido con tu objetivo y de verdad que como esto te puedo dar 100 ejemplos más, pero yo creo que ya estás entendiendo mi punto. Pero bueno, pasemos al otro pilar. Si hablamos del amor, por ejemplo, ¿cuál tú crees que sería la forma más rápida de destruir esas relaciones? Y un paréntesis aquí, algo que he visto en las personas que he estudiado y que tienen las mejores relaciones en temas de amor es que la clave está en la confianza por un lado y en la comunicación por el otro. Entonces, si tú quieres destruir una relación con otra persona, con otro ser humano, llámalo una relación amorosa, llámalo una amistad, haz algo turbio, algo oscuro para poder romper la confianza que tienes con esa persona. No sé, si tú de verdad quieres eso, róbale si sea $1 a esa persona. Y tal vez tú pienses, bueno, Adrián, es que si le robo $1 a esa persona, tal vez eso no es nada. Pero te voy a decir algo, cuando esa persona se dé cuenta que tú sembraste la semilla de la desconfianza y es bastante difícil poder eliminar eso de la mente de otras personas. Mira, una vez un mentor me dijo que de hecho la mitad de los divorcios se dan por cosas muy pequeñas. Todo empieza simplemente por un problema de comunicación. Eso pasa cuando las personas empiezan a guardarse cosas, cuando no dicen lo que sienten, cuando no dicen lo que tienen aquí entre mente y corazón.
Yo creo que la falta de comunicación mata cualquier relación que tengas. Me imagino que te ha pasado, tal vez has tenido alguna experiencia así. Pero bueno, haciendo un análisis, entonces yo creo que tú puedes saber cuáles son esas cosas que no tienes que hacer para no tener ese resultado. La comunicación efectiva y la asertividad es una habilidad que yo creo que se cultiva y se practica. Tú no naces con ella. Hablemos del último pilar, el de la felicidad, por ejemplo. ¿Cuál tú crees que sería una forma para no ser feliz? Aquí recuerdo que la Madre Teresa de Calcuta dijo que la mayoría de las personas no son felices porque ellos solamente se enfocan en su propia felicidad. Ella dijo que tú vas a ser feliz solamente cuando tú estés ayudando a otras personas. Y de hecho, este concepto está reforzado por muchísimas investigaciones científicas. Si ya leíste el libro La hipótesis de la felicidad del doctor Jonathan Haidt, tú te vas a acordar que él hablaba de esto. Existe algo en nuestro cerebro, o sea, lo tenemos aquí, que necesita sentir que es parte de algo más grande, que de verdad somos parte como de un grupo colectivo de personas que está tal vez trabajando por una misma causa. Cuando tú haces eso, se liberan hormonas en tu cerebro, hormonas de la felicidad. Y esto pasa es cuando tú estás trabajando por algo que es mucho más grande que tú. Pero bueno, quiero que repasemos brevemente un resumen de los 7 hábitos de estas personas altamente efectivas. Si leíste el libro vas a estar familiarizado, si no lo has leído creo que hay mucha información que te puede ayudar. Entonces, primero, quiero que sepas que estos 7 elementos se agrupan en 3 grandes grupos. El autodominio es el primer grupo. Aquí están los primeros 3 elementos. Aquí nos ayudan a pasar, si se quiere, de la parte de la dependencia a la independencia. El segundo grupo es el trabajo en equipo, que aquí se habla desde el cuarto hasta el sexto hábito y se enfocan en desarrollar, yo creo que estas habilidades de colaboración, esta comunicación que tiene que existir para poder pasar de la independencia a la interdependencia. Como tercer grupo, tenemos la parte del crecimiento. Este es el séptimo hábito, el último, y aquí lo que se busca es la mejora continua. Pero bueno, entrando puntualmente en el modelo, ¿cuáles son estos 7 hábitos? Hábito número 1, ser proactivo. Aquí se mencionan dos tipos de personas. Por un lado tenemos las personas proactivas, que son aquellas que son capaces de dar respuestas a los problemas que están teniendo. Estas personas hacen esto antes de que el problema aparezca. Estas personas tienen una gran capacidad de poder anticiparse, piensan demasiado en el futuro. Me atrevería a decir que estas personas viven en el futuro. Esto hace que estas personas asuman mucha de la responsabilidad cuando algo tal vez no sucede como ellos quieran. Y yo creo que se trata de tener esta actitud, porque simplemente estas personas son completamente independientes. En el segundo grupo tenemos a las personas que son reactivas. Te podría decir que son personas que adoptan posiciones pasivas. Ellos esperan que sea el mundo como un externo quien esté guiando o solucionando ese problema que están teniendo. Te puedo decir que estas personas son todo lo contrario. En vez de anticiparse, lo que hacen es ir reaccionando ante las cosas que la vida les va entregando. Las personas reactivas piensan que ellos son las víctimas de todo lo que les sucede en la vida y que estos problemas son cosas ajenos o que son externos a ellos. Al final, esta persona siempre se va a sentir fuera de control. Ahora, ¿cómo ser proactivo? Y los detalles de esto, si lo vas a poder conseguir en el libro, tienes que leerlo. Está muy relacionado a todos estos temas que hemos hablado a lo largo del programa. Segundo hábito, empieza con una finalidad en mente. ¿Qué pasa? Los seres humanos siempre, tanto tú como yo, nosotros siempre vamos a querer cumplir nuestros sueños. Pero si tú y yo no tenemos una meta clara a dónde vamos, las cosas no se van a dar por inercia. Yo creo que es bastante difícil que lleguemos a donde estemos si no sabemos ni siquiera a dónde queremos ir. Por eso yo creo que es importante y te voy a recomendar que te hagas estas preguntas. ¿Qué es lo que quiero conseguir en mi vida? ¿Qué pasos necesito dar para poder conseguir eso? Cuando tú defines una meta o un objetivo, tú y yo vamos a poder caminar, pero derechito, hacia ese propósito. Pero primero hay que definirlo. Solamente así nos vamos a asegurar de dar los pasos correctos, que nos van a acercar a ese lugar. Vamos con el tercer hábito, la priorización. Lo primero, siempre en primer lugar. Una vez que tenemos definida cuál es esa meta, cuál es ese objetivo importante, tenemos que empezar a priorizar. ¿Cuál es tu siguiente paso? La idea es que tú dividas todas esas cosas que tienes que hacer, porque obviamente si tú haces una lista de los pasos van a ser demasiados, y quiero que las dividas en 4 bloques.
Las actividades que son importantes y que son urgentes. Llama a esto proyectos que tienen fechas límite, alguna crisis, algún problema, alguna actividad que no planeaste. El segundo grupo podrían ser estas actividades importantes y no urgentes. Planificación, networking, ejercicio, estudios, crecimiento. Son esas acciones importantes que en el largo plazo nos van a acercar muchísimo a esa meta que queremos. Son cosas que tenemos que hacer, pero si no están planificadas, no las hacemos. Aquí yo creo que lo importante es poder ponerle y colocarle fechas a esas cosas. Tercer grupo, las actividades no importantes y urgentes. Interrupciones. Email. Estas son actividades que podemos delegarlas. Y las personas que dedican gran parte de su tiempo a estas acciones, yo creo que son personas que se sienten fuera de control. Por último, tenemos las actividades no importantes y no urgentes. Estos son esos emails insignificantes, son esas cosas irrelevantes que tiene, trivialidades, cuando te sientas a ver televisión. O sea, aquí la lista sigue, de verdad que no es importante y no es urgente. Son acciones que tienes que eliminar porque esto lo que va a hacer es consumir el tiempo que tú tienes, la línea de tiempo. Acuérdate que es el único recurso que no podemos tener todo el que queramos. Aquí la clave es saber diferenciar qué es lo urgente y qué es lo importante. El cuarto hábito de la gente altamente efectiva. Piensa siempre en situaciones ganar, ganar. Este hábito trata de ir a buscar un beneficio mutuo. No sé si te acuerdas de la eficiencia de Pareto. Mira cómo todo se está conectando, todo tiene demasiada relación. La cosa es que cuando una persona se enfoca solamente en ganar, pero la persona y no toma en cuenta a los demás, lo más probable que pase aquí es que no se logre ningún acuerdo o que simplemente la otra persona salga perdiendo. Esto hace que nuestras relaciones con otros humanos no sean muy buenas y hace que yo creo que la vida nos pasa factura en algún punto porque va a llegar a algún punto donde estamos solos si tú andas con esta actitud por la vida. Para esto tienes que trabajar diariamente en 3 elementos. El primero de ellos es la integridad, es poder alinear nuestros actos con nuestros valores. El segundo elemento es la madurez, que es saber expresar las ideas con un equilibrio entre lo que es la parte de consideración y coraje. Y lo tercero que tienes que hacer es tener una mentalidad de abundancia. Tienes que entender que hay el suficiente para todos. Esto lo vimos de hecho en el principio de Pareto. Quinto hábito de la gente altamente efectiva. Busca entender y después ser entendido. Que de hecho este hábito está muy ligado al anterior. Si queremos tener relaciones en las que las dos partes estén ganando, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que quiere la otra persona, qué necesita. Pero sobre todo, ¿qué significa para la otra persona ganar? ¿Qué es ganar para la otra persona? Sexto hábito, generar sinergias. Aquí es básicamente cuando tratamos bien a las personas y buscamos este win-win que estamos hablando. Conseguimos que nuestra lista de contactos crezca, pero de una forma increíble. Aquí estamos construyendo un grupo de personas que están dispuestas a seguirnos o dispuestas a ayudarnos con lo que sea que necesitemos cuando lo necesitemos. La cosa es que estas sinergias como grupo nos permiten encontrar nuevas alternativas, abrirnos a nuevos caminos, tener nuevas posibilidades. Muy, muy valioso. Séptimo hábito, afilar el hacha. Imagínate que cuando un leñador, así, está cortando un árbol, cuando quiere hacer esto, el hacha, si no está afilada, no va a poder cortar el árbol. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Normalmente estamos tan enfocados en lo que hacemos que yo creo que nos olvidamos de lo que es importante y lo que es necesario para nosotros. Debemos dedicar tiempo para poder recargar esas energías y poder seguir avanzando. De hecho, en este punto él menciona 4 aspectos claves, que es la parte física, hacer actividad, ejercicio físico, la parte mental, la parte espiritual y el corazón. Tienes que desconectarte. Esto te lo digo yo. Un consejo, Adrián, aparte que tú no eres un robot. Hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Como sabes, panel de discusiones, papel y lápiz en tu cuaderno. Vamos con varias preguntitas el día de hoy, así que empezamos. Primera pregunta, la pregunta que te hice empezando el video. ¿Cuántos días han pasado desde que te inscribiste en el programa hasta el día de hoy? Quiero que saques la cuenta. ¿Está siendo constante? ¿Cómo estamos con eso? Pregunta número 2. Aplicando el principio de inversión, ¿qué cosas puedes hacer el día de hoy que no te están ayudando, por ejemplo, con tu salud? Pregunta número 3, la misma pregunta, pero aplicado al pilar del dinero. ¿Qué haces que te está alejando de la libertad financiera, que yo asumo que esa es una de tus primeras metas en este pilar? Pregunta número 4,
Lo mismo, pero enfocado al amor y a la felicidad. Y la última, pregunta número 5, ¿qué relación crees que tienen los 7 hábitos que te mencioné con el programa de Motiva? ¿Y cuál de estos 7 hábitos los estás aplicando hoy en día en tu vida? Cuéntame un poco más sobre eso. De verdad que la lectura es importante. Este libro de los 7 hábitos es súper clave. Si ya lo leíste, me vas a entender. Si no lo has leído, creo que vas a poder sacar muchas cositas de ahí. Muchísimas gracias por otro día en el entrenamiento. De verdad que espero que te vaya bien. Pasa un feliz día, ten una bonita noche. Que nada te detenga. Cuídate mucho.